Efectivamente hay una pregunta en el chat en Zoom y manifiestan entonces, dentro de esas cuestiones y cuestionamientos a las perspectivas críticas contemporáneos, ¿qué lugar le dan a las denominadas epistemologías del sur en la investigación y transformación de los enfoques eurocéntricos predominantes en América Latina? Uh-huh. Yo pensaba en esto está muy bien esto de poder ubicar los localismos, los contextualismos, y cuando yo planteaba estos procesos de opresión y esta deconstrucción de colonial, de los procesos de colonización, de alguna manera también empieza a haber emergencias de estilos de vida, de valores, de rituales, de cuestiones que empiezan a ser reivindicados, ya no solamente desde la tradición popular, sino también desde la perspectiva de la salud. Aparece la cuestión del buen vivir, aparece la cuestión de las pachamamas, ciertas cuestiones que nos hermanan como latinoamericanos. Y la emergencia también, pensaba en este acto político de reivindicar las raíces originarias, tratando de restituir los saberes ancestrales, sacándolos de el estigma de el salvajismo eurocéntrico que nos ha impuesto de alguna manera ubicar en los procesos de colonialidad, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío de epistémico, pero también metodológico, que en realidad reivindiquemos los procesos de construcción identitaria que también van a tener un tope en la deconstrucción, porque de alguna manera ya se han hibridizado ciertos saberes y no hay no hay como un interlocutor puro que de alguna manera no haya estado atravesado por diferentes lenguajes, incluido este lenguaje no dicho de esta valoración de ubicar la civilización y barbarie, lo salvaje con lo culto, lo popular con lo culto, lo científico con lo lego, lo ignorante, lo del sentido común con, de alguna manera, con la cuestión más de lo técnico, de lo científico, y pensaba que el acto de alguna manera de interpelación de la ciencia, de la metodología crítica y del paradigma, es como no caer en el mismo mecanismo dispositivo de construir conocimiento pensando que somos decoloniales, siendo nuevamente colonizadores de. Entonces, cuando estamos trabajando, escuchamos, vamos a darle la voz a, y entonces volvemos a hacer esa imposición, es como que le damos el derecho al otro a que sea. La construcción de la alteridad en esta posición parece que depende de nuestra posición de poder. En realidad hay que darle la palabra, hay que ubicar esa cuestión, hay que tratar de que alguien pueda expresarse, pueda ubicar su proceso de significación, y que nosotros también ubiquemos en esta construcción del saber ese discurso, y que después lo reinterpretemos desde este acto de traducción. Entonces, por eso me parece que ese sería el acto político, no transgredir de alguna manera el derecho del otro y tratar de como vigilar epistémicamente nuestro proceso de opresión en la cuestión de subalternizar los saberes. Bueno, hay otra pregunta. Estos nuevos dispositivos de indagación que implican, entre otros recursos, la lectura profunda del discurso y las narrativas y otros, ¿qué tipo de estrategias educativas plantean para la enseñanza de la investigación en estudiantes universitarios en un contexto que tiende a privilegiar el pensamiento concreto y no el abstracto que se requiere para avanzar sobre estas nuevas metodologías? Qué interesante esto, porque en realidad, bueno, es un poco a ver,
ubico la pregunta en dos cuestiones, ¿no? Es parte de lo hegemónico de la interpretación y es parte de lo coyuntural que estoy queriendo plantear, como hay de alguna manera un simulacro de los procesos metacognitivos y reflexivos, los procesos de abstracción de alguna manera se han reducido y lo entiendo desde ese lugar. A ver, en mi trabajo, bueno, muy de alguna manera ubicado en la línea sociosemiótica, yo trabajo mucho con dispositivos de recolección de información que son más de carácter proyectivo, que utilizan el dibujo, que utilizan ciertas cuestiones creativas, no lineales, que utilizan de alguna manera algo más de lo artesanal, en donde el lenguaje de la representación tenga que ser expresado desde diferentes manifestaciones que den cuenta de procesos de pensamiento, de procesos de construcción, y después a partir de ahí hay como una indagación de qué se quiso plantear en esa resolución de la respuesta, porque también en esta mixtura en realidad uno intenta como ir a eso que está incorporado y que emerge en un protocolo de investigación, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo cuestiones con la figura humana, estoy trabajando quizás el dispositivo educativo y trabajo las institucionalidades como los efectos del dispositivo educativo, y a veces les hago que representen dentro de la figura humana como si fuese una arquitectura de lo que es un dispositivo educativo pedagógico, en qué lugar del cuerpo está ubicado, y bueno, trabajamos en esos procesos de reflexión y de construcción, de expresión de conocimiento y construcción de esa traducción de alguna manera que hace que podamos pensar cómo aparece un libro a veces en la cabeza, cómo aparece quizás un emblema en el corazón, cómo aparecen ciertas cuestiones que son ciertas cuestiones constantes, pero que también de alguna manera tienen que ver con la gramática del dispositivo. Lo que estamos tendiendo de alguna manera es a generar como estas líneas de expresión que unan, vuelvo a esto que tenía en la presentación, esta cosa de lo artesanal, de lo artístico, de lo expresivo, para facilitar procesos de metaforización que ubicarían quizás otros niveles de traducción de lo que serían los procesos de abstracción, y que en realidad también ubican lo lúdico, ubican de alguna manera lo intuitivo, ubican lo biográfico, ubican también la cuestión que a veces es peyorativa en la academia, porque muchas veces dicen, bueno, no venimos a dibujar, pareciera que dibujar es algo menor para la academia, esto en lo de los posgrados, ¿no? Y entonces por eso me parece que es interesante, y por eso es el desafío de alguna manera de eh, abordar la complejidad del pensamiento de lo concreto, porque en realidad creo que si en este tiempo lo que abunda son como procesos de pensamiento concreto, habría que mirar cuáles son las condiciones de producción de esos pensamientos concretos, de qué están hechos, cómo se manifiestan, cómo se expresan en esa situación problemática que se plantea en un protocolo de investigación. Pues como última pregunta, y pues ya también para terminar, si tuvieran que orientar a un estudiante que apenas está pensando en un proyecto investigativo, ¿cómo lo orientarían desde la perspectiva crítica para desarrollar su proceso? Bueno, pregunta complicada. A ver, primero, todo proceso de investigación implica un acto creativo, y ese acto creativo implica un acto que nos confronta con lo disolutivo.
Para crear hay que desarmar, para poder de alguna manera armar algo. Y nos confronta con eso que quiero saber y no sé. Y en realidad poder orientar desde lo crítico es poder ubicar quizás esta cuestión de esa falta como el motor, eso que no sé, como la condición de posibilidad para poner a disposición eh, cuestiones actitudinales como que tienen que ver con la búsqueda de una verdad, con la búsqueda de un saber, con la curiosidad, con la ilusión, con el proyecto, con el descubrimiento, con la generación de algo, con la construcción, y con cuestiones de procedimientos que en algún punto también asientan con estas cuestiones de que ubicamos, si lo tuviéramos que plantear, este conocimiento tiene que, de alguna manera, permitirnos expandir los horizontes de nuestra conciencia y ubicar también los saberes. Creo eh, que por eso, de alguna manera, si ubicamos la pregunta en esta cuestión, desde esta perspectiva crítica, uno tiene que poder interpelar las condiciones que a uno, de alguna manera, le opacan la mirada, la escucha y la palabra para poder de alguna manera ser receptivo, entrar en diálogo con lo diverso, para poder ubicar la diversidad de lo que aparece como invisibilizado, para poder tener una estrategia que se sostiene en una actitud de exploración para ir como sacándole capas a la realidad y profundizando sobre eso que va apareciendo con un acto constructivo, con un acto cuidadoso, porque las teorías que se obtienen de eso tienen que ver con vidas que son particulares, con cuerpos que importan, con vidas a veces precarias, con condiciones de cuestiones de minorías, con asimetrías, con opresiones, y creo que yo lo orientaría, creo que lo más fácil es lo procedimental, lo más complejo es ubicar quizás esta invasión de estas opresiones que actitudinalmente a veces no, la academia no nos forma para esto. Y entonces eso hace que nosotros también generemos barreras psicoafectivas que también hacen que nos protejamos y nuestros horizontes de mirada, nuestros horizontes de escucha y de palabra a veces se protegen y no pueden captar con profundidad ese impacto y esa interpelación que de alguna manera implicaría estas condiciones de construcción de conocimiento. Yo apuntaría primero a los aspectos epistemofílicos que tienen que ver con lo socioafectivo para poder de alguna manera articular lo procedimental y para cumplimentar los fines de que eso que se traduce tenga respeto, ubique la diversidad, traduzca con niveles de complejidad creciente y que de alguna manera ubique las realidades situadas y que reivindique las diferencias y que ubique también las condiciones en que esas diferencias se han construido, develando también los puntos de desigualdad.